Sarraf Radiocomunicaciones y Montenegro y compañía presentan en Radio Encuentro 4S, tú decides. Un espacio de diálogo y debate sobre la reforma constitucional. Un aporte a la creación de opinión informada. Rechazo o apruebo. 4S, tú decides. Bienvenidos a la conversación. Sarraf Radiocomunicaciones, importador directo de marcas líderes del mercado de las telecomunicaciones como Motorola, Kenwood, Icom y Hytera. También contamos con servicio técnico, dotado de instrumental tecnológico de punta. Además, amplio stock de repuestos y accesorios. Estamos a la vanguardia en el país por más de 30 años. Avenida O'Higgins, 1111 San Felipe. Sarraf Radiocomunicaciones. Nada más importante que su comunicación. Montenegro y compañía, 20 años en el Valle de Aconcagua, con venta, reparación y servicio de maquinaria agrícola, forestal y de jardín. En Montenegro y compañía contamos con motobombas, motosierras, podadores de altura y generadores, entre otros equipos indispensables para usted. Consultas al teléfono 342-51-7007. Atención continuada de 9 a 17 horas en O'Higgins, 104 San Felipe. Montenegro y compañía. Seguridad y confianza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de 4S. Tú decides, un espacio de diálogo y debate sobre la reforma constitucional, un aporte de la Radio Encuentro a la creación de opinión informada. De eso se trata, por eso tenemos dos panelistas, uno que representa al rechazo y otro al apruebo, como son respectivamente Cristóbal Koch y Mauricio Mas, a quienes pasamos a saludar de inmediato. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muchas gracias. No escucho ese micrófono de Cristóbal. ¿Cristóbal? ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches, ¿cómo estás? Ahí sí. Mauricio. ¿Cómo está? Buenas noches, Juan Carlos. Nuevamente, un agrado estar en este espacio. Bueno, hoy día les cuento a los auditores y a ustedes también que vamos a ver 3 artículos súper importantes. Uno que habla en relación al derecho del trabajo, el otro que habla sobre la libertad sindical y un tercer artículo que trata sobre el trabajo doméstico. Los vamos a ver por separado, ¿ya? Son largos y extensos si uno los toma en conjunto, pero si los tomamos por separado es distinto. Y además nos vamos a dar la tarea de leer el artículo completo correspondiente a cada uno, porque seguramente me imagino que algunos auditores será la primera vez que lo van a escuchar, la primera vez que lo van a compartir. No sé si tendrán la posibilidad de leerlo, por lo tanto nos vamos a dar esa tarea. Bueno, ¿qué decir del trabajo? El trabajo dignifica, siempre se ha dicho. El trabajo tiene un sentido social también, por supuesto. Perder el trabajo es uno de los gatillantes, ¿no?, de estrés más grandes también, por supuesto. El trabajo es muy importante porque es la base también de la sociedad y cómo se va desarrollando la vida de familia, etcétera. Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Vamos a proceder a leer el artículo 46 sobre el derecho al trabajo. Dice: 1. Toda persona tiene derecho al trabajo y a su libre elección. El Estado garantiza el trabajo decente y su protección. Este comprende el derecho a condiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a la desconexión digital, a la garantía de indemnidad y al pleno respeto de los derechos fundamentales en el contexto del trabajo. 2. Las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a una remuneración equitativa, justa y suficiente que asegure su sustento y el de sus familias. Además, tienen derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor.
3. Se prohíbe cualquier discriminación laboral, el despido arbitrario y toda distinción que no se base en las competencias laborales o idoneidad personal. 4. El Estado generará políticas públicas que permitan conciliar la vida laboral, familiar y comunitaria y el trabajo de cuidados. 5. El Estado garantiza el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, eliminando riesgos que afecten la salud reproductiva y resguardando los derechos de la maternidad y paternidad. 6. En el ámbito rural y agrícola, el Estado garantiza condiciones justas y dignas en el trabajo de temporada, resguardando el ejercicio de los derechos laborales y de seguridad social. 7. Se reconoce la función social del trabajo. Un órgano autónomo debe fiscalizar y asegurar la protección eficaz de trabajadoras, trabajadores y organizaciones sindicales. Y 8. Se prohíbe toda forma de precarización laboral, así como el trabajo forzoso, humillante o denigrante. Ese es el artículo 46, con todos los incisos que tienen que ver con el derecho al trabajo. Me gustaría partir por Mauricio en esta ocasión. Y preguntarle qué diferencia hay entre lo que hay hoy día en la Constitución que nos rige y lo que el texto propone hoy. Bueno, una muy buena pregunta para poder iniciar el debate. Es qué es lo que tenemos hoy y qué es lo que permanecería de ganar la opción de no aprobar la nueva Constitución y qué es lo que plantea este nuevo articulado de la... Por lo pronto, como tú ya leíste el artículo referente a la propuesta que se hace, voy a encargarme de hacer un pequeño resumen de lo que dice la Constitución actual. Dice, en cuanto al derecho al trabajo, la Constitución señala, asegura a todas las personas la libertad de trabajo la libertad de trabajo y su protección. ¿Ya? Ahí hay una diferencia fundamental respecto de qué es lo que se entiende o de la incorporación de este nuevo concepto del trabajo decente y digno. En cuanto a las condiciones laborales, dice, toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Aquí se habla desde la perspectiva de que las personas, de la libertad del trabajo y no del aseguramiento del derecho a tener un trabajo. Y en cuanto a la justa retribución, se complementa el derecho a la remuneración con lo que se señala en el inciso segundo del artículo 46 de la propuesta. Dice, los trabajadores tienen derecho a una remuneración equitativa, justa, suficiente, que asegure el sustento de él y de sus familias. Ya el artículo de la Constitución del 80 ni siquiera lo menciona. Y en cuanto, por ejemplo, en la prohibición de discriminación, también hace mención en la Constitución actual que dice se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad e idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límite de edad para determinados casos. Bueno, se habla de otras garantías que están más dispersas, por ejemplo, la prohibición de la esclavitud, el hecho de que el artículo 19, número 16 de la Constitución actual dice que ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral o a la necesidad de la salubridad pública. Por lo tanto, lo que hay en esta nueva propuesta es elevar al rango constitucional el derecho al trabajo decente. Y esta noción es una noción que se ha venido trabajando no en la Convención Constituyente. Yo siempre hago hincapié en que esto no nace de las mentes de la Convención, sino que se recoge de los distintos acuerdos y de los distintos tratados que ha firmado Chile y los compromisos que ha firmado Chile respecto a la organización, primero de la Organización Internacional del Trabajo y otros tratados internacionales que dicen relación o compromiso o convenios que dicen relación con el trabajo digno o del trabajo decente. El trabajo decente tiene relación muy intrínseca con otro elemento que está y que cruza toda la Constitución o la propuesta de nueva Constitución, que es la dignidad de la persona. Ese concepto lo vamos a encontrar en muchas partes de la Constitución, porque es uno de los conceptos fundamentales en los cuales se elabora la nueva visión de la Constitución, y por lo tanto esa situación va a tener relación con el tipo de trabajo, las características que debe tener
Y también, obviamente, se prohíbe, por otro lado, la precarización del trabajo. Yo creo que esas son algunas de las diferencias hoy día en cómo trata el trabajo la Constitución del 80 y cómo lo trata el proyecto de la nueva Constitución, que apunta a algo que incluso la doctrina social de la Iglesia ha hablado de que corresponde a la visión más de una visión que apunta a la humanización del modelo productivo existente. Hacia allá apunta esta nuevo paradigma o el cambio de paradigma que tenemos entre la Constitución del 80 y este nuevo proyecto. Cristóbal, ¿qué te parece a ti estos conceptos, digamos, de trabajo decente, de dignificación, de justicia, equidad, etcétera? A ver, bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. En primer lugar, me parece que cuando Mauricio señala que esto no es un invento de la Convención y que corresponde a los tratados internacionales suscritos por Chile, me gustaría hacer un pequeño hincapié. O sea, entonces tuvimos un año no haciendo nada más que una recopilación de tratados internacionales que ya están suscritos, dicho sea de paso, y que son supraconstitucionales, por lo tanto ya están recogidos en nuestro sistema propio, ¿ya? Entendiendo que todos los tratados suscritos por Chile son supraconstitucionales y por ende están por sobre el rango constitucional, y eso significa que la Constitución no puede limitarlo y que complementan o llenan vacíos. Vale decir, si hoy día Mauricio encuentra que hay vacíos en la Constitución, que él le dice la del 80, que la verdad que no tiene ningún sentido discutirlo, tiene 237 modificaciones y yo he sostenido desde el principio que sigue siendo la Constitución del Lago. Pero bueno, Mauricio entonces dice, esta tiene vacíos y estos vacíos se completan con estos que están en los tratados. La verdad que no hay ningún sentido ir a aprobar, ¿no es cierto?, una Constitución si es que los tratados ya están firmados por Chile y contemplan este esquema. Entonces, en ese esquema lo primero que hay que entender es que acá no se está estableciendo algo como muy novedoso si es que está suscrito en los tratados internacionales. En segundo lugar, también se refiere mucho a la dignidad. Efectivamente, esta Constitución habla mucho de la dignidad. Habla de la dignidad, porque recoge un proceso en donde se trató de establecer de que Chile ha tenido un trato indigno con su gente, de que han sido prácticamente barridos por el suelo, de que aquí no existe una realidad más que, ¿no es cierto?, un esquema de abusados y abusadores, oprimidos, ¿no es cierto?, y opresores. Y en ese sentido yo creo que no avanza hacia algo plausible, hacia algo real, ¿ya? El trabajo, tú partiste diciendo, el trabajo dignifica al hombre, todo trabajo ayuda a la persona, y por lo tanto establecer un colorario de cosas acá es muy complejo. En segundo lugar, las definiciones que están dentro de lo que es el trabajo. Por ejemplo, cuando hablamos de que el Estado tiene que ser, ¿no es cierto?, el trabajo tiene que ser, no puede haber discriminación arbitraria. Hoy día no existe discriminación arbitraria. Si hoy día nosotros vemos los dictámenes de la Dirección del Trabajo al respecto, por ejemplo, el despido por necesidades de la empresa, bueno, basta ver la cantidad de sentencias que hay en contra de los empleadores que han invocado la causal necesidad de la empresa y no la han fundamentado. No han dado un fundamento real de si son necesidades de la empresa o no. Entonces, está la acción de tutela, estamos llenos de protección al empleador, está también el levantamiento del velo corporativo para poder establecer de que una compañía tiene lo que se llama el multiroot, ¿ya? Entonces creo que tenemos muchas herramientas en nuestro ordenamiento jurídico hoy día para efectos de proteger el trabajo y darle garantías y darle cosas a la población. Entonces, a mí en ese sentido este artículo no es un artículo más allá de nuevo, tratar de dar como principios y dar como un ideario de las cosas como deberían ser. No permite solucionar nada de si alguien tiene algún problema con su trabajo hoy día, puntualmente. Mauricio, ¿qué puedes decir? Vaya, estamos viendo la versión más cruda del neoliberalismo expresado nuevamente y además del desconocimiento y de la minimización de la supremacía constitucional. O sea, esto es la teoría de la cancelación en vivo, Mauricio. Perdona. Es como... bueno, la verdad es que yo siempre he mantenido el respeto cuando estoy escuchando, aunque me dé muchas ganas de interrumpir, trato de no hacerlo. Y eso significa también reconocer a la persona de Cristóbal, la dignidad de la persona en la persona de Cristóbal. El respeto, ¿ya? Voy a seguir exponiendo lo que estaba señalando.
la primacía de la Constitución y la forma en que minimalistamente lo plantea Cristóbal, es decir, hicimos un recogimiento de aquellas normas que estaban consagradas en los tratados y las plasmamos hoy día en la Constitución. En realidad lo que hizo la Convención fue agarrar esas normas y traspasarlas a la Constitución. En cierto sentido, ahí, en lo formal hay una razón, pero en lo conceptual hay una razón más fundamental, que es el hecho de elevar a rango constitucional normas que estaban anteriormente solamente en los tratados y que hoy día no se respetan, y que hoy día no son mandatos constitucionales, sino que establecimientos que están en la Constitución y que para poder obtenerlos incluso se ha tenido que llegar a cortes internacionales de justicia en materia de derechos humanos, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, esta visión, que es lo que conversábamos en algún momento, que hice relación con que, oye, porque lo diga la Constitución, no se va a producir de manera inmediata. Eso significa desconocer qué es lo que es la norma de carácter o el rango constitucional y desconocer cuál es el mandato que hay detrás de la norma constitucional como mandato soberano a las autoridades, a todas, ¿ya? Y al legislador respecto de cómo va a tener que afrontar la nueva legislación o el nuevo reordenamiento, y permitirá también la nueva implementación de estas normas que vienen a, como dije, a humanizar. A ver, hoy día está de cumpleaños o se celebra el Día de la Solidaridad. Y a mí me gustaría citar a ¿cuánto se llama? Al padre Alberto Hurtado. Y Alberto Hurtado tenía razón en una sencilla frase que él mencionó. Lo voy a citar, lo tengo acá. En su momento, Alberto Hurtado dijo, es el trabajador el que produce las riquezas y no es el empleador el que le hace un favor al trabajador, sino que es totalmente lo contrario. La visión que hoy día se presenta a través de la Constitución del 80 es una constitución o una visión en la cual se pone en primacía la función social de la propiedad, ¿ya? Y se mira al trabajo como un elemento mediante el cual se produce riquezas, nada más, ¿ya? Pero en el sentido más social y humanitario, no se establecen elementos que pudiesen apuntar a obtener, por ejemplo, una remuneración que fuese adecuada, justa y equitativa. Cuando se habla de no discriminación, tenemos que apuntar también, por ejemplo, lo que mencionaba Cristóbal, apuntar a el tema de la discriminación en cuanto a las brechas salariales. Por ejemplo, hoy día en Chile la brecha salarial apunta entre el 24% más o menos entre la remuneración de hombres y mujeres, que esta Constitución la Constitución del 80 no lo ha tocado, no lo consigna, y por eso existe y sigue existiendo la brecha salarial, ¿ya? Y es lo que apunta a futuro obtener la nueva Constitución, equiparar como una manera de también hacer justicia en cuanto a el género, ya en la participación de las trabajadoras también dentro del área. Hay muchos estudios que dicen cómo ha aumentado el hecho de la participación de la mujer a nivel del trabajo, en los distintos niveles de las clases sociales, ¿ya? Y por lo tanto, hoy día, por ejemplo, se saca la cuenta que en la brecha salarial que existe en Europa, una mujer debiese trabajar 1 mes y 22 días para poder obtener el salario de un hombre desarrollando su mismo trabajo. Y eso obviamente habla de una discriminación que en la Constitución del 80 no está consagrada, pero sí en la nueva propuesta de Constitución. Creo que volver, insisto, a minimizar el hecho de esta nueva Constitución y pensar que estábamos viviendo en un oasis, esta visión bien secada que nos presenta Cristóbal de que estaba todo bien y que en realidad hay que hacerle unos pequeños ajustes nomás al sistema para poder seguir trabajando, habla precisamente de lo que quiere la versión del no apruebo: mantener el status quo, mantener la misma legislación, mantener el mismo modelo de sociedad que
no sé si no lo ha visto Cristóbal, pero ha producido un montón de desigualdades y discriminaciones que no lo digo yo, o sea, no es porque yo venga y decir, oye, mira, en Chile hay discriminación, en Chile existe discriminación, en Chile hay segregación, existe segregación, en Chile está mal distribuido el ingreso, existe la mala distribución del ingreso, no es porque lo diga yo, ¿no? Entonces creo que si eso no somos capaces de mirarlo, es muy difícil que podamos avanzar. Y no hemos podido avanzar precisamente por la Constitución que hoy día tenemos. Cristóbal. Ya. Mira, yo respecto a todas las diferencias que se plantean, yo creo que las diferencias existen, ¿ya? Yo no me gustaría que los que nos escuchan supongan que yo no veo ninguna diferencia en ninguna parte. Las diferencias existen efectivamente diferencias de ingreso, existen diferencias, ¿no es cierto?, en brechas de educación, existen. La pregunta es si esto lo resuelve, y esto no lo resuelve. Y mira, y es súper interesante. Me voy a permitir interrumpirte en empate a lo que me interrumpiste tú. ¿Por qué no lo resuelve? Entremos al área chica. ¿Por qué no lo resuelve? Para allá voy, mira, por una razón muy sencilla, porque cada vez que yo hablo de la Constitución, ¿no es cierto?, del 2006, la Constitución vigente actualmente, me dicen, no, es que la Constitución de ahora está limitada y está limitada y está limitada. Y fíjate que el artículo primero de la Constitución dice que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y en el tercer inciso dice, el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines. Ahí nos da la libertad de organizarnos y tener autonomía. Inciso cuarto, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional la mayor realización espiritual y material. Espiritual y material entendiendo que es la realización completa de la persona, ¿ya? En lo espiritual también puede caber la dignidad, pueden caer una serie de elementos, o sea, uno podría agregarle otras cosas, ¿ya? Pero lo garantiza hoy día. O sea, hoy día lo que dice es que el Estado debe hacerlo y debe promover eso. Y más adelante dice que es deber del Estado, material y espiritual posible, con pleno respeto a los derechos y garantías de la Constitución. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y la familia, pretender el fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación. Oye, y la integración armónica de todos los sectores de la nación, y asegurar el derecho a las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. ¿Tenemos igualdad de oportunidades? La Constitución actualmente lo señala. Asegurar el derecho de las personas a participar en igualdad de oportunidades. ¿Tenemos igualdad de oportunidades? Entonces, cuando yo señalo que esto, que esté escrito no significa que funcione, hay muchas cosas escritas en la actual Constitución y no funcionan. Hay muchas cosas escritas, por ejemplo, la semana pasada tocamos el tema de la vivienda. La Constitución de Venezuela garantiza una vivienda higiénica, digna, limpia, con una serie de otros atributos. Y tenemos un peregrinaje de venezolanos en el mundo. Entonces, a lo que voy yo en esto es que cuando me tratan de decir a mí, oye, es que tú no ves las cosas porque dices que no quieres que cada cambie. No, lo que yo estoy diciendo es, ojo, que porque esté escrito no significa que funcione. Vámonos ahora a lo fundamental que nos toca el día de hoy, que es el tema de trabajo. Dice, las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a una remuneración equitativa, justa y suficiente. ¿Tú te pondrías a una remuneración justa, equitativa y suficiente? ¿Pero alguien se podría oponer a eso como principio? Por supuesto que nadie. Pero la realidad nos dice otra cosa y la realidad nos golpea de frente con una pared. La realidad es que para que un trabajador tenga una remuneración, debe existir un empleador que se la provea. Por lo tanto, si nosotros empezamos de esta manera a generar una discusión y una pelea, como partí diciendo, entre opresores y oprimidos, entre abusadores y abusados y así sucesivamente, entre hombres y mujeres, ¿no es cierto?, por las brechas de género y todo, y no vamos a resolver los problemas de fondo en esto, y llenamos de estas garantías, la pregunta que yo digo es, ¿y si no hay empleadores? Si no existen empleadores, porque en esta Constitución no hay un ápice ni de productividad, no hay que es lo que mejora realmente los salarios de los trabajadores, ¿me entiendes? Que es lo que mejora la calidad de vida de las personas. Entonces, no hay un ápice de productividad. Se habla solamente de principios de equidad, de justicia, no discriminación, que me parecen muy bien. Principios que ya están contenidos en varios textos que tenemos. El Código del Trabajo, lo mencioné recién, tiene un montón de acciones con lo cual el trabajador puede defenderse y equilibrar la mesa. Dicho sea de paso, a mí me hubiera encantado que en esta Constitución a lo mejor se hubiera plantado la diferencia entre una pyme, ¿no es cierto?, y una empresa grande. ¿Cuáles son los recursos que una pyme, que dan el 70%, un poco más del empleo en Chile, tenga que tener las mismas reglas y se enfrente igual en la dirección del trabajo, ¿no es cierto?, que una gran compañía? Entonces, yo acá creo que hay que mirar bien y decir, ok, que esté en la Constitución, ¿significa que se pueda cumplir? ¿Significa que efectivamente las remuneraciones van a ser suficientes? Además, una pregunta básica, ¿cómo va a ser suficiente para el sustento de sus familias? Entendiendo que puede ser más de una familia, me parece
lógico como modelo, ¿no es cierto?, que lo plantee de esa manera. Entonces tiene que ser suficiente para el sustento de sus familias. Y después abajo pone que tiene que tener a igual valor, igual remuneración. Entonces resulta que una persona que tiene distintas familias, ¿no es cierto?, a una persona que vive sola, pero que ambos realizan la misma labor, no pueden tener diferencia de remuneración. Pero una tiene que sostener a muchos más que a otros. Eso es absolutamente inconsecuente en la misma Constitución. A ver, entonces, ahí te voy a interrumpir porque están mezclando peras con manzanas. No están mezclando peras con manzanas, Mauricio. Si al final, porque lo mira, que resumiendo los puntos... Perdón, para poder... Es que lo que pasa es que al final llenamos de principios, pero no sabemos cómo cumplirlos. ¿Ah? No, yo creo que no. Yo creo que el hecho que ustedes no lo conciban así... donde aparece la norma que tú acabas de mencionar, a igual trabajador, eso dice relación precisamente con el tema de la brecha salarial. Y no dice las familias, dice la familia. No, pero dice justa y suficiente que asegure el sustento de él y sus familias. Yo lo leo literal, a lo mejor tenemos un texto distinto. Los trabajadores. El que bueno, está bien, el que tiene una familia y el que es soltero. Tiene que tener la misma remuneración. ¿Para uno es suficiente y para el otro será suficiente? A ver, lee el artículo desde el inicio. Los trabajadores y trabajadoras lo que estoy diciendo tienen que es una declaración, remuneración equitativa, justa y suficiente. Por supuesto. Que asegure el sustento, su sustento y el de sus familias. Arriba dice trabajadoras, trabajadores. Sí. ¿Ya? Y además tienen derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor. Tiene relación entre trabajadoras y trabajadores. El derecho de igual valor está consagrado incluso en una norma que se dictó hace poco, ya que busca equiparar el nivel de ingresos entre hombres y mujeres. No dice entre trabajadores del mismo sexo. No. Lo que estoy diciendo yo es que partamos de una base muy sencilla. Es que claro, pero la remuneración equitativa, justa y suficiente, es un idílico. ¿ya? No es un idílico. De hecho está tratado por es que podría ser Tomás de Aquino. No, está bien, pero es que lo que no es que Mauricio es un idílico porque es un ideal. Es un ideal que se persigue, no es una realidad. En la realidad, una persona que realiza una labor tiene una remuneración. Y si esa remuneración, en definitiva, es una remuneración alta o baja, ¿no es cierto?, no es en función de lo que diga la Constitución o lo que pretenda decir la Constitución. Entonces, decirle a las personas que van a tener, porque lo que da a entender este artículo al común de la población, cuando lo leen me dicen, oye, a mí me gusta esto, porque resulta que ahora voy a tener un sueldo digno. Entendiendo como sueldo digno no que me va a alcanzar, ¿no es cierto? No. Entonces, no le va a alcanzar. No es así. Perfecto. No es así. No te aproveches de lo que acabo de decir. Estoy diciendo que no es así. Perfecto. No va a tener sueldo digno. Bueno, estamos ya en los 20 minutos primeros. Sí, la música nos indica que estamos en los 20 minutos primeros. Queda hablar sobre libertad sindical, también sobre el trabajo doméstico, y eso lo veremos en el próximo segmento, porque ahora vamos con nuestros auspiciadores y volvemos con 4S, tú decides. Sarraf Radiocomunicaciones, importador directo de marcas líderes del mercado de las telecomunicaciones como Motorola, Kenwood, Icom y Hytera. También contamos con servicio técnico, dotado de instrumental tecnológico de punta. Además, amplio stock de repuestos y accesorios. Estamos a la vanguardia en el país por más de 30 años. Avenida O'Higgins, 1111 San Felipe. Sarraf Radiocomunicaciones. Nada más importante que su comunicación. Montenegro y compañía, 20 años en el Valle de Aconcagua, con venta, reparación y servicio de maquinaria agrícola, forestal y de jardín. En Montenegro y compañía contamos con motobombas, motosierras, podadores de altura y generadores, entre otros equipos indispensables para usted. Consultas al teléfono 342-51-7007. Atención continuada de 9 a 17 horas en O'Higgins, 104 San Felipe. Montenegro y compañía. Seguridad y confianza.
Muy bien, ya estamos de vuelta para seguir haciendo 4S Tú Decides, un espacio de diálogo, de debate en torno a ideas. Por supuesto, no es el debate entre personas, sino que lo que se discute acá son ideas entre Mauricio Mas, abogado, y Cristóbal Koch, ingeniero comercial. Pero que es un punto que todavía no está resuelto. Ahí démosle el tiempo a Mauricio para que aclare lo que estaba diciendo. Sí, gracias. Mira, lo que pasa es que aquí aseverar cosas como sin sustento es súper fácil, ¿ya? Entonces, yo voy a tratar de aseverar cosas que sí tienen sustento y que están sustentadas, valga la redundancia, en la doctrina y los estudios sobre el mismo tema. Santo Tomás de Aquino y Alberto Magno ya en ese tiempo hablaban de la debida retribución al trabajo y decían que, por ejemplo, es la debida retribución al trabajador por su participación en la faena u obra, la cual es debida cuando atiende los siguientes criterios. 1. Determina la que está determinada por la necesidad relativa de cada trabajador y su familia, al mérito del trabajador y la capacidad económica del empleador, sustenta las necesidades materiales e inmateriales del trabajador y quienes forman parte de su familia, y es uno de los medios en que el trabajador y el empleador participan del destino universal de los bienes. Eso lo dice Santo Tomás. Después, Munier dice, ¿cómo se calcula? Dice que asegura la subsistencia del trabajador y las personas legítimamente a su cargo, función primera del trabajo, que asegura al trabajador el nivel de holgura y de formación que le permita llevar una vida plenamente humana, que responda a las necesidades de la empresa y la economía en general, no en el sentido de que sea el acuerdo en repartición de un privilegio, que al considerar al salario como un despilfarro le somete a las comprensiones de las épocas en crisis, sino en el sentido de que basta para condenar algunas políticas salariales, reducciones, elevaciones que introduzcan el desorden en la economía injusta. Mira, yo te prometo que si esta discusión se hubiese llevado a cabo cuando se estaba discutiendo en Estados Unidos la eliminación de la esclavitud, habrían personas que nos dirían que no era posible eliminar la esclavitud porque, por ejemplo, los campos de algodón no podrían seguir explotados y la economía de Estados Unidos se habría desplomado. Que era imposible no tener esclavos porque cómo se les iba a pagar una remuneración. Segundo, que incluso estas personas en algún momento quizás se le ocurriese llegar a ser presidente de la República. Es prácticamente lo mismo. Eso es especulación pura y es tratar de opacar en el fondo un lado de la teoría con la otra. De hecho, si revisamos la historia de Estados Unidos fue un poquito al revés. Pero mira, yo voy a cerrar el punto nomás. Yo estoy de acuerdo con lo que tú has leído, pero lo que tú has leído son todos ideales y pensamientos. En la práctica, cuando una persona va al mesón, cuando una persona va al mesón y pide un trabajo, termine lo que está diciendo. Cuando una persona va al mesón y pide un trabajo, el trabajo tiene una remuneración y ese cargo tiene una remuneración, punto. Esa remuneración la tiene con prescindencia de quien la ejerce o las obligaciones de quien la ejerce. Entonces, por ejemplo, un vendedor tiene una remuneración de X y esa remuneración de X se le paga a todos los vendedores. Si eso es suficiente o no para ese vendedor particularmente, ese es otro tema. Ya, lo que apunta la Constitución, para cerrar el título, es que se pueda ajustar la legislación a obtener una remuneración de esa naturaleza y que permita además no solamente remuneraciones de subsistencia, sino remuneraciones que hagan tengan el carácter de una remuneración digna, que no solamente permita el nivel que de hecho hoy día no las permite, de solamente subsistencia. Bueno, avancemos por el tiempo en honor al tiempo, ¿no? Vamos a ir ahora al tema de la libertad sindical, consignado en el artículo 47. Son algunos incisos que los vamos a leer, nos vamos a dar el trabajo, porque tenemos que la gente que está escuchando el programa lo está escuchando, ¿no? Es lo que quiere escuchar, y tendrán la posibilidad de escuchar el artículo 47 sobre libertad sindical. Uno dice, las trabajadoras y los trabajadores tanto del sector público como del privado tienen derecho a la libertad sindical. Este comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. 2. Las organizaciones sindicales son titulares exclusivas del derecho a la negociación colectiva, en tanto únicas representantes de trabajadoras y trabajadores ante él o los empleadores. Tercero, el derecho de sindicalización comprende la facultad de constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente en cualquier nivel de carácter nacional e internacional, de afiliarse y desafiliarse de ellas, de darse su propia normativa, de trazar sus propios fines y de realizar su actividad sin intervención de terceros.
Cuarto, las organizaciones sindicales gozan de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos en la forma que señale la ley. Quinto, se asegura el derecho a la negociación colectiva. Corresponde a las trabajadoras y los trabajadores elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial. Las únicas limitaciones a las materias susceptibles de negociación serán aquellas concernientes a los mínimos irrenunciables fijados por la ley a favor de trabajadoras y trabajadores. Sexto, la Constitución garantiza el derecho a huelga de trabajadoras, trabajadores y organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales decidirán el ámbito de intereses que se defenderán a través de ella, los que no podrán ser limitados por la ley. Séptimo, la ley no podrá prohibir la huelga, solo podrá limitarla excepcionalmente con el fin de atender servicios esenciales cuya paralización puede afectar la vida, salud o seguridad de la población. Octavo, no podrán sindicalizarse ni ejercer el derecho a la huelga quienes integren las policías y las Fuerzas Armadas. Hasta ahí entonces el artículo 47 que se refiere a la libertad sindical. Vamos a partir ahora por Cristóbal para que nos dé una mirada de lo que piensa sobre la libertad sindical y el derecho a huelga, cómo está consignado aquí en el artículo. Gracias, Juan Carlos. Mira, a pesar de que hay algunos que tratan de sostener que aquí no hay una visión maximalista, para poder entender lo que es una visión maximalista, quienes nos escuchan, de que estas cosas se llevan al extremo, ¿ya? Y se llevan al extremo, acá yo creo que es parte de la encarnación viva del extremo o del extremismo puesto en un papel. Porque lo que sucede es lo siguiente. Primero, si nos vamos a los trabajadores y las trabajadoras, como lo señalan acá, si nos vamos a trabajadores, te das cuenta que el derecho a huelga acá se expresa sin limitación alguna, salvo las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, y Carabineros, y salvo algunas cosas que tengan que pongan en riesgo salud a la población. Pero el resto, la ley no puede limitar el derecho a huelga. Entonces, en ese sentido, las causales de huelga salen del ámbito del trabajo, ¿ya? La ley no puede el día de mañana decir, no, mire, ¿sabe qué? Solo podrán ser causales de huelga aquellas que afecten a los trabajadores, aquellas que digan relación con el giro de negocio de la empresa, aquellas que A, B o C. Entonces, en ese sentido, aquí podríamos tener derecho a huelga o podríamos tener organizaciones sindicales que establezcan derecho a huelga por causas políticas. Y eso es lo que es peligroso, porque aquí podríamos tener llevado a un extremo. No estoy diciendo que estas cosas se van a producir, ¿ya? Lo que sí estoy diciendo es que se da pie para que eso exista, y eso es muy peligroso, porque lo que podría suceder es que ciertos sindicatos importantes de este país podrían terminar yéndose a huelga por decisiones políticas. Por ejemplo, decisiones de ley que no les gusten podrían paralizar faenas, decisiones de ley que no les gusten podrían paralizar puertos, decisiones de ley que no les gusten podrían paralizar qué sabe qué cosa. Entonces, en ese sentido, se abre una puerta, y es una puerta que es bastante peligrosa, ¿ya? Si alguien me dice el día de mañana, me dice, no te preocupes porque esto la ley lo va a regular, la ley no lo puede regular y tiene solamente limitaciones muy específicas que están señaladas acá mismo respecto a cuál es el ámbito en donde pueden o no pueden generar derecho a huelga. Lo segundo es que acá va contra un principio que a mí, y lo he dicho siempre, yo soy un defensor de la libertad. Acá se acaba la libertad, ¿ya? Y se acaba la libertad para el trabajador porque quien toma la representación forzosa son las organizaciones sindicales. Esos son los que representan a los trabajadores frente a sus empleadores, ¿verdad? La representación queda titular exclusivo del derecho de negociación colectiva, en tanto únicos representantes de trabajadores y trabajadoras frente a los empleadores. Y eso es algo complejo, ¿ya? Nosotros creemos que y fundamentalmente yo creo que los trabajadores deben tener el derecho a representarse a sí mismos y no perder esa titularidad, ¿ya? O si la quieren perder de alguna manera, hacerlo de manera voluntaria y no que la ley se los imponga. Y por último, creo que acá hay un tema también que es muy complejo, que es la negociación ramal. La negociación ramal, llevada a un ejemplo práctico, podría, acá en San Felipe, por ejemplo, negociación de todo lo que tiene que ver con el comercio, podrías incluir, ¿no es cierto?, la negociación del sindicato del retail, que podría ser hoy día las cadenas de Jumbo, las cadenas de Totus, la cadena de Líder, ¿no es cierto?, con los almaceneros de barrio. Entonces, finalmente, fijar políticas salariales, políticas de compensación, políticas de remuneración y una serie de cosas por la rama completa. Eso quiere decir que una panadería de barrio quedaría sujeto, ¿no es cierto?, a las negociaciones con el sindicato de una gran empresa. Y vuelvo a lo anterior, creo que acá se pierde ese sentido de decir, oye, acá hay microempresarios, hay pequeños y medianos empresarios y hay grandes empresarios. Por lo tanto, la realidad
la comunidad, ¿no es cierto?, que puede vivir una gran empresa respecto a la que vive una pequeña, una mediana, una micro, es totalmente distinta. Y ahí se pierde sentido, ¿ya? Así que, para mí, evidentemente, esto es una expresión de un maximalismo totalmente llevado al extremo, y por supuesto que no podría estar de acuerdo, creo que no le haría bien. Y ¿sabes qué es lo más triste de esto? Que vuelva a poner a empleadores y a trabajadores de frente, porque en vez de dar una balanza o de permitir equilibrar las posiciones, los pone de frente, ¿ya? Los vuelve a dividir. Eso es lo que a mí no me gusta. Mauricio. A veces para debatir hay que tener claro cuáles son los conceptos sobre los cuales se va a debatir. Por lo tanto, como hizo Cristóbal un par de aseveraciones, yo me gustaría preguntarle qué es lo que entiende él por huelga. El derecho a paralización. ¿En qué? Perdón, una huelga yo lo voy a explicar en ¿qué es lo básico. que entiendes tú? Los sindicatos, por ejemplo, trabajadores de Codelco, cuando se van a huelga, ¿qué pasa con la producción de la minería? No, ¿Sigue te funcionando? estoy pidiendo que me digas qué es lo que comprendes tú como huelga y dentro de qué marco conceptual se... No, si la huelga ¿cómo es? La huelga en la práctica, en su sentido literal y obvio, que los trabajadores tienen derecho a paralizar sus funciones. Después pueden afuera ponerse con un cartel, ¿no es cierto? Pueden establecer cánticos, pueden detener la entrada a la faena. Perdón, ¿eso no es una huelga? La huelga dice relación estricta con un proceso de negociación colectiva. Y la huelga que está reconocida en esta Constitución es precisamente la huelga que se reconoce en la negociación colectiva. De hecho, está regulado dentro de la negociación colectiva el derecho a la huelga. En el Código del Trabajo está... El Código del Trabajo no puede limitar. La Constitución está por sobre, ¿no? Perdón, te estoy señalando lo que se debe entender por huelga y que tú lo confundes con los paros, que son distintos. Entiendo la aprehensión, pero hay que tratar de conceptualizar bien. Huelga es una cosa, paro es otro. ¿Ya? Huelga dice relación con la herramienta que tienen los trabajadores dentro de un marco, un proceso de negociación colectiva para paralizar sus funciones una vez que no han logrado un acuerdo y luego que se ha llevado a cabo el proceso de negociación colectiva y no se ha llegado a acuerdo. Recién ahí pueden... Es una definición muy esa restrictiva. Esa es la definición legal de la huelga. La RAE dice interrupción colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar ciertas condiciones y manifestar una protesta. Bueno. Eso es lo que dice la RAE. El derecho a la huelga... Es que cuando vayamos a interpretarlo en un tribunal, yo no voy a llevar el derecho a la huelga como yo lo entiendo. Ni siquiera lo va a llevar al tribunal porque el Código del Trabajo lo establece. Si ¿el Código está por sobre la Constitución? De hecho, no, es que lo que pasa es que la Constitución del 80 habla en el sentido negativo de la huelga y dice, y uno debe interpretar, por lo tanto, para que me entiendas, sí, claro, de que la persona tiene derecho a la huelga porque ciertas personas no la tienen. El artículo de la Constitución del 80 dice, no estarán autorizados a ir a huelga tales, tales y tales. Por lo tanto, aquellos para los cuales no está permitido, sí podrían ir. Por eso es la visión o la presentación que hizo la Constitución del 80. La Constitución actual reconoce el derecho a la huelga como está reconocido en los distintos tratados internacionales con el derecho a la huelga legal. Legal es un derecho de la huelga que está vinculado a una negociación colectiva. Lo que dice, es una interpretación muy estricta. La Constitución garantiza el derecho a huelga de trabajadores y organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales decidirán el ámbito de intereses. O sea, no es el ámbito, lo puede decir cualquier ámbito de intereses, el que quiera. Ya, no solamente al que tú crees en el fondo o a mí me gustaría que fueran, cualquier ámbito de interés. Y luego dice que se defenderá a través de ella los que no podrán ser limitados por la ley. O sea, lo que tú me estás diciendo, que el Código del Trabajo podrá limitar estos ámbitos, sería inconstitucional. Eso es lo que estoy leyendo. Pero, por favor, pero Mauricio, ¿el Código del Trabajo está por sobre la Constitución o por bajo la Constitución? Conversemos respecto al concepto real de huelga. No puede salir lanzando diciendo que se van a poder parar a los trabajadores porque no les gustó una ley. Eso es un paro y es un paro ilegal, que no tiene función, es una forma de protesta. Distinto a la huelga. La huelga está definida en nuestra legislación y sobre esa materia es la que está versando la Constitución. O sea, tratemos de elevar en cuanto al nivel conceptual. ¿Cómo entiendes tú? ¿Cuándo entiendes tú? Los que no podrán ser limitados por ley. ¿Cómo entiendes tú esa frase? Vamos a ver dentro del contexto para que lo podamos analizar. El derecho a la huelga garantiza el derecho de huelga a los trabajadores, no de paro, huelga.
y organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales decidirán el ámbito de intereses que se defenderán a través de ella, los que no podrán ser limitados por la ley. La ley no podrá prohibir la huelga, solo podrá limitarla excepcionalmente con el fin de atender servicios esenciales cuya paralización pueda afectar la vida, salud y seguridad de la población. La huelga está consagrada. Por favor, si tú quieres, yo te busco el artículo del Código del Trabajo donde está definido la huelga. Es que el Código del Trabajo va a quedar a aprobarse este texto, que yo siempre digo que hay que rechazarlo. De aprobarse este texto quedaría la huelga entendida como la interrupción colectiva de la actividad laboral por parte de trabajadores con el fin de reivindicar ciertas condiciones de esta protesta. Voy a leer de nuevo la segunda norma transitoria. Toda norma vigente seguirá en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida, o bien mientras no sea declarada contraria a la Constitución por la Corte Constitucional, de acuerdo al procedimiento establecido. Okay, el Código del Trabajo sigue, la huelga sigue. Si yo voy a llevar el Código del Trabajo, lo voy a llevar choca perfectamente con esto si no tiene limitación alguna, Mauricio. Es maximista. Es que lo que pasa es que cuando se trata, cuando se trata de hablar de ciertos conceptos son amplios. Y cuando hay un solo concepto que la ley no limita, tú sigues trabajando la huelga como el paro y mirándolo en el sentido amplio. La huelga no es lo que... Y yo lo voy a tratar de tomar desde el punto de vista que sí lo trata la ley y la Constitución. ¿Pero qué es la interrupción? ¿Qué es la huelga? La huelga es el derecho que tienen los trabajadores dentro del marco de la negociación colectiva para herramienta de presión hace el empleador para lograr llegar a un acuerdo. La ley, el Código del Trabajo reglamenta, no así la Constitución del 80, y sí esta Constitución, cómo se deberá llevar a materializar el derecho a huelga. Dos cosas, Dos cosas que quiero que queden claras, es que hoy día el derecho a huelga se amplía, terminando con la diferenciación clásica que existía entre trabajadores del ámbito privado y trabajadores del ámbito público, porque la Constitución del 80 prohibía la huelga y la sindicalización en el ámbito público y en el ámbito municipal. Hoy día eso no ocurre. Hoy día trabajadores, tanto públicos como privados, tienen derecho a negociación colectiva y también derecho a huelga. Solamente está limitado a Carabineros y las Fuerzas Armadas. Eso es una ampliación del derecho que tienen. El único derecho que tienen los trabajadores para poder hacer frente a la desigualdad en la que se encuentran frente a un empleador que los tiene en un trabajo que está bajo subordinación y dependencia, ya donde el trabajador individualmente no se puede enfrentar al trabajador, y por esto el derecho laboral tiene este ámbito de protección, ya de tutela, ya por eso es que se repite harto en materia laboral la visión de tutela del derecho laboral, que busca equiparar las condiciones de un contrato que no es simétrico en las relaciones, sino que es completamente asimétrico. Empleador y trabajador nunca van a estar en simetría para poder negociar. Cuando Cristóbal dice yo me presento a trabajar y negocio mi sueldo, no es así. Tú tienes, y tú lo acabas de decir, tú vas por un sueldo que está establecido. Si te gusta bien, si no, te vas. ¿Ya? Cuando ese sueldo no tiene relación con la productividad de la persona, cuando no tiene relación tampoco con el esfuerzo o lo que aporta a la creación de la riqueza, es un sueldo que no es justo, que no tiene en su intimación razones de justicia. Dejemos a Cristóbal ahora con el tiempo. Sí, es interesante lo que dice que no hay un tema de justicia. Lo que sucede es que cuando uno ve las empresas y uno analiza la ecología que hay dentro de una empresa, uno analiza la comunidad que hay dentro, tú te das cuenta que efectivamente cuando tú vas al mesón y pides un trabajo, una remuneración, se ofrece un cargo con una cierta con un perfil y una remuneración asociada a ese perfil, ¿ya? Y eso evidentemente, por mucho que tú pongas en una constitución que va a ser suficiente, digno, una serie de cosas, va a ser lo que es nomás, ya no va a cambiar. Pero lo segundo es que cuando tú eres una persona que tiene que avanzar en la empresa, porque has vivido un tiempo, porque has estado trabajando, has sido un buen trabajador, ¿no es cierto?, has desempeñado bien tus funciones, y te ofrecen un trabajo al lado, tú en ese minuto te juntas con tu empleador y le dices, mira, yo tengo la alternativa de cambiarme o quedarme. Y esa es una negociación. Y esa negociación sí existe. Y existe mucho en las pymes. Y existe muchísimo en las pymes, porque las pymes son los que tienen que tratar de retener lo más posible a sus trabajadores, porque les cuesta tomarlos, capacitarlos y sacarlos. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que no hay un entendimiento de lo que es, de cómo es la relación al interior de una empresa entre trabajadores y empleadores, un poco más amplia que una visión ideológica respecto a abusados y abusadores. No, te estoy hablando de una visión realista. Sí, una visión por realista. Ejemplo, pero yo no concibo a a un contratista, a un trabajador de la construcción
construcción diciéndole al empleador, ¿sabe que en la construcción del lado me ofrecen más dinero? ¿Qué le va a decir el empleador? Váyase, la puerta está abierta, vaya a trabajar a otro lado. No, eso es mentira. ¿Ah, mentira? Sí. ¿Tú sabes lo que cuesta armar una cuadrilla? ¿Tú sabes lo que es el momentum de construcción? ¿Tú sabes lo que es cuando se adquiere ritmo en una obra? Sí, Entonces, por supuesto. Ya, entonces tú dices, no importa, váyase para el lado. No, eso no es así. No, Entonces, no es así. No es así. Bueno, entonces, No es así. de todas las personas que yo atiendo en materia de juicios laborales están equivocadas, ¿no? En realidad no les dijeron eso, les dijeron otra cosa. ¿Qué porcentaje representa de la que población trabajando? Yo creo que buscar casos aislados, es que siempre encontramos casos aislados. No estoy buscando casos aislados, un estoy hablando de una trabajador que se generalidad. desarrolló en una empresa. Dime qué desarrollo puede existir en una ¿Tú no crees que construcción? las personas se desarrollan en las compañías? Sí, creo que una persona puede desarrollarse en una compañía, pero en una compañía real, pero estamos hablando Ahora, del trabajo precarizado que existe en Chile. Que seguramente el problema, un trabajador subsidiario, temporero, ¿eh? un trabajador, por supuesto que el rol del subsidiario del Estado, porque nunca ha entrado a fiscalizar realmente cómo se cumplen las leyes laborales en Chile. Pero O sea, sí, ¿hasta cuándo dejar de ver? Y yo te creo que recuerdo no se a trata de dejar Cristóbal, de ver. que hoy Se día trata- estamos votando no sobre el hecho de un cambio de una constitución, sino sobre el texto de la constitución, porque ya el 80% del país dijo que la constitución del 80 no va más. Pero no si el existe, problema es de es mala, fiscalización. hay que cambiarla. El problema es de fiscalización. Mira, Entonces, si tú quieres volviendo- volver a la yo quiero volver constitución del al tema- 80, dilo. Mira, yo quiero no hay volver problema. al tema de la huelga, porque tú dices que las huelgas no son el paro. Entonces, si bien es cierto, tú tienes una definición de huelga un poco más restrictiva. La RAE señala que es la interrupción colectiva de la actividad laboral. Sí, Ahora, yo tú quiero hacer una vas- pregunta. ¿Cuántas tú vas huelgas a la conoces tú? definición de la RAE Que las cuando personas no hay que están en definición huelga legal. es Y que acá hay definición. no va a haber porque no puede tener limitación legal. Entonces esa es la diferencia. Pero, esa es la diferencia. Cristóbal, la que- definición de huelga, insisto, la definición de huelga está en, o sea, tú en me vas, el tú- Código tú- del Trabajo. ya, perfecto. O sea, tú me vas a decir que si cuando señala la Constitución, el borrador de Constitución actual señala y dice, mire, los trabajadores los sindicatos, además, porque los trabajadores, las organizaciones sindicales van a poder establecer que se pueden ir a huelga, ¿no es cierto?, bajo todos estos principios, y no podrá limitarlos la ley. ¿Tú me dices entonces que no, la ley los tiene que limitar? Yo creo La que... ley habla, cuando se refiere a eso, Cristóbal, se refiere a las limitaciones en el tiempo, en la cantidad de trabajadores, en una serie de otros requisitos que debe cumplir la huelga. No, dice, las organizaciones sindicales decidirán el ámbito de intereses que se defenderán a través de ella. Decidirán el ámbito de intereses. La huelga está considerada dentro del marco de la negociación colectiva. Los que no podrán ser limitados Ya, por ley. Perfecto. Estamos en el tiempo apropiado para pasar al último tema, al último artículo que queremos ver hoy día, que es el artículo 49 sobre el trabajo doméstico. Este es más breve, tiene solo 2 incisos, así que lo vamos a leer para que la gente lo escuche en la casa y veamos qué dicen nuestros panelistas sobre el artículo 49. 1. El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad. Constituyen una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas. Y 2. El Estado promueve la corresponsabilidad social y de género e implementará mecanismos para la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados, procurando que no representen una desventaja para quienes la ejercen. Partamos con Mauricio ahora. Este es un tema que ha venido dándose últimamente en el reconocimiento del trabajo de las cuidadoras y cuidadores y el trabajo también doméstico, para darle, reconocer que el trabajo doméstico tiene un contenido económico dentro de la propia familia y además aporta incluso está considerado dentro de lo que debiese considerarse como Producto Interno Bruto, ¿ya? El hecho que no esté remunerado no quiere decir que no tenga una validez económica, porque aporta a la economía, ¿ya? ¿Y qué es lo que plantea este artículo? Primero, se hace el reconocimiento del trabajo de cuidados y además del trabajo doméstico, y busca o mandata al Estado, yo sé que Cristóbal me va a decir que eso no sirve, pero mandata al Estado para que adopte las políticas públicas y la legislación para que de alguna manera ya esta realización de estos trabajos no entorpezca el libre acceso a un trabajo remunerado, por ejemplo, ¿ya? Y eso significa plantear ciertas normas que
permitan, por ejemplo, que las mujeres, que normalmente son las que se dedican a o asumen esta tarea del cuidado, por ejemplo, una mujer que cuida a su madre, que ya está muy enferma y que por esa misma razón no puede trabajar, ¿ya? Tengan la posibilidad de, primero, acceder a sistemas de cuidados, ya que el Estado le provea de sistemas de cuidados donde pueda tener acceso con su madre, ¿ya? Y que eso además le permita acceder también a lugares o puestos de trabajo y en los cuales no le sea posible, por ejemplo, ¿en qué sentido? De que pueda acceder a trabajos por hora, por ejemplo, en que pueda que si se tiene que retirar más temprano no sea sancionada por esto, una serie de normativas que pudiesen adecuarse para facilitar el trabajo de cuidado o el trabajo doméstico. Hacia allá apunta. Mira, yo por mi parte, la verdad que considero que esta incorporación, más allá de que creo que no debería estar a rango constitucional, pero ese es otro tema debatible ampliamente. Sí creo que la realidad del trabajo doméstico y cuidado es una realidad en gran parte de la población en Chile. Hay ciertos elementos que yo creo que son decorativos más que la realidad. La redistribución del trabajo doméstico es una palabra que uno no sabría cómo en la práctica se va a llevar. ¿Te lo explico? Mira, trata de explicarlo, para ver cómo lo ven ustedes. Una manera de redistribuir el trabajo doméstico es precisamente el reconocimiento del fuero maternal parental que puede ser gozado por hombres y mujeres. ¿Pero qué pasa con es uno de los reconocimientos. ¿Pero qué pasa con las madres solteras? ¿Qué pasa con las madres solteras? Bueno, vamos a casos excepcionales. Estoy dando uno de los casos por los cuales... No son casos excepcionales. El 60% del país está separado, de los matrimonios están separados. O sea, yo creo que son más que excepcionales, son cosas un poquito más gruesas. Yo creo que la realidad de las madres solteras es... No sé, que te está tratando de explicar cómo podría hacerse, pero te lo expliqué de una manera, por ejemplo. Es que eso es lo que quiero decir. O sea, creo que es hilar en ciertas cosas. No todas las madres solteras tienen padres en los cuales no asumen la responsabilidad de padre. Precisamente podría, aún siendo madre soltera, tener un padre que se encargara del cuidado de los hijos. Por eso tuvimos que hacer una ley con unanimidad del pago de pensiones, porque y qué bueno que salió, dicho sea de paso. Mira, el tema lo que hoy es, acá yo estoy 100% de acuerdo, y no solamente estoy 100% de acuerdo con esto, de nuevo voy a decir, para mí no es rango constitucional, esto no debería estar a rango constitucional, pero estoy 100% de acuerdo con esto, y creo que no solamente con los cuidados, sino que creo que hay un montón de otras alternativas. Por ejemplo, deberíamos reconocer el libre emprendimiento, deberíamos darle una posibilidad a aquellos trabajadores que quieren trabajar durante una jornada, ¿no es cierto?, tener en paralelo otras, ¿ya? Deberíamos flexibilizar el marco laboral, porque cuando nosotros nos metemos en estas cosas y dices, mira, yo necesito trabajar, por ejemplo, 3 horas al día, porque con esa remuneración, más los aportes que tengo de otra parte, puedo cuidar de mi madre enferma, de mi hijo enfermo, de mi hermano, en el fondo de la condición que sea necesario. A mí me parece muy bien, ¿ya? Y me parece muy bien no solamente para aquellas personas que tienen esta dolencia, esta necesidad, sino que me parece también para aquellas personas que quieren emprender, que quieren mejorar su calidad de vida y que necesitan trabajar o estudiar, ¿ya? O sea, trabajar, emprender o estudiar. Y en eso creo que lamentablemente nosotros necesitamos avanzar en un marco laboral más flexible, necesitamos incorporarle flexibilidad a la regulación laboral y no evidentemente rigidizarla. Bueno, te voy a tranquilizar en eso, porque el artículo 80 dice que toda persona... No estoy intranquilo. Que te lo voy a leer. El artículo 80, toda persona natural o jurídica, tiene libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Su ejercicio debe ser compatible con los derechos consagrados en esta Constitución y la protección a la naturaleza. El contenido y los límites de este derecho serán determinados por las leyes que regulen su ejercicio, las que deberán promover el desarrollo de las empresas de menor tamaño y asegurarán la protección de los consumidores y consumidoras. O sea, ahí está reconocido. Tú me dirás que claro, porque en la Constitución no se puede hacer, pero si tú me estás diciendo no, te estoy diciendo, no, es que si no estuviera la libertad de emprender, la libertad de ejercer el oficio como está en la Constitución actual, sería una aberración, pues, o sea, no tener, tú me dijiste que no tener libre derecho. Hace 2 minutos atrás tú decías que no existía norma que protegiera el libre emprendimiento. No. Sí, pero dice redistribución. Perdón, dice redistribución del trabajo al libre emprendimiento, redistribución del trabajo, ¿no es cierto?, a los que quieran estudiar, redistribución. Acá lo que está haciendo es un estatuto totalmente distinto a los cuidados. Y lo que yo estoy diciendo es que en el marco de la flexibilidad laboral,
me gusta esto y me gustaría que fuera no solamente para los cuidados, sino que también fuera para aquellos que quieren estudiar, para aquellos que quieren emprender, ¿ya? Pero a lo mejor es demasiado avanzado el pensamiento y podría generar que más un poquito retrógrado, porque si no que está, las personas quieran emprender y salir por sí mismas y no depender del Estado. Me refiero a la visión que tú tienes de Constitución. O de estudiar. No, a la visión que tú tienes de Constitución. La y visión cómo que yo tengo minimalices la visión que yo tengo en la Constitución es muy básica, efectivamente. Es cómo limitamos el poder del Estado para que el Estado no se inmiscuya en todo lo que tenemos que hacer. No. Porque el Estado no puede meterse adentro de todo lo que hace por nuestra vida. Los derechos humanos de primera generación que tienen que ver con el liberalismo, sí tienen que ver con el Estado que se ausenta o se abstiene de ciertas libertades de interceder en el Estado, lo hemos conversado. En los estados, la música está en los derechos indicando humanos sociales, voy a cerrar el Estado tiene que garantizar eso. Voy a cerrar el punto. El punto es, nosotros tenemos hoy día un mandato en el artículo primero en que el Estado tiene que actuar, no actúa. Y eso es una realidad y eso no va a cambiar con esta cosa. Y lo segundo, el Estado no puede limitar a la persona. La persona es anterior y superior al Estado. Y eso hay que dejarlo claro. Por supuesto. Pero solamente estamos hablando de los derechos de carácter de primera generación. Los derechos de segunda generación tienen que garantizarlos. Bueno, que lo escriban. Culmina 4S. Si no 4S, tú decides. Dentro de 7 días más nos volveremos a encontrar con Mauricio y con Cristóbal para seguir dialogando otro tema tan interesante como estos que hemos tocado hoy y que están en la propuesta de nueva Constitución. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias por haber venido. Mauricio también, por supuesto. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Nos vemos en un próximo programa. Sarraf, Radio Comunicaciones y Montenegro y compañía han presentado en Radio Encuentro 4S, tú decides. Un espacio de diálogo y debate sobre la reforma constitucional. Un aporte a la creación de opinión informada. Rechazo o apruebo. 4S, tú decides. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de Radio Encuentro FM, una radio pluralista que promueve la dignidad de toda persona.